noches, estamos aquí en Fútbol de Cuates y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las eliminatorias de Sudamérica, de Conmebol. Bueno, profesor, le pantalla que el pase. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando, a los compañeros y amigos José, Leonardo y Alexander. ¿Cómo están? Muy buenas noches, les doy el pase, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal José? Hola, ¿qué tal Sebastián? Buenas noches. Aquí encantados de poder conversar un poco de fútbol. Muy bien, muy bien. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Un saludo para Alexander también y para todas las personas que se van conectando. La verdad, bueno, no parece mucho, pero estamos felices. A ver, creo que el ambiente por ahí sin público en los estadios a veces se nos contagia, pero esto no quita que estemos felices porque han vuelto las eliminatorias más competitivas del mundo, y creo que en esta jornada ha quedado demostrado por qué estamos hablando que son las más competitivas, las sudamericanas, las eliminatorias. Excelente. Bueno, comentarles a la gente que entre ayer y se está terminando un partido ahora, estamos hablando de la jornada número 7 de la jornada de la Conmebol corrió. Así, vamos a empezar estos partidos que se jugaron ayer. Ahora está cerrando Brasil-Ecuador. Por el momento está ganando Brasil 1-0. Vamos a pasar al desarrollo de ese. Pero le paso la palabra a mis compañeros. ¿Qué partidos vieron? ¿Cómo vieron esta fecha? Cosas llamativas. De las eliminatorias, sin duda que es la zona futbolística más complicada para clasificarse, ¿no? Aun cuando los europeos o los de CONCACAF indiquen que es injusta tampoco porque consideran que el 50% casi de las selecciones va, pero claro, eso es por el nivel competitivo, ¿no? Es decir, se intenta de que a la Copa Mundial vayan las selecciones que puedan brindar un mayor espectáculo. Y para esta zona, sin duda nos parece que 5 es poco, ¿no? Sobre todo en lo que se viene desarrollando de las participaciones de equipos de Conmebol. Prueba de ello es que solo europeos y los de Conmebol han logrado copas mundiales. Ya empezó esta jornada un poco atípica, por lo que mencionaba José, el hecho de que no haya gente en los estadios, como que un poco diferente la sensación, ¿no? Sin embargo, de que haya fútbol se celebra, cosa que hablando desde el lado peruano ha sido un poquito complicado porque se jugó ya el partido entre la selección colombiana y la selección peruana. Sin embargo, por cuestiones políticas también aquí en el país, en nuestro país, no es que se hayan dejado de lado, sino es que no han tenido la misma contundencia que en otras veces. Esto acompañado de pronto al mal inicio que tuvo la selección peruana y que se reafirmó ayer en el partido contra Colombia. Yo creo que la selección peruana dejó pasar una oportunidad importante de no alejarse de ese pelotón del quinto lugar. Nosotros consideramos de que la selección peruana no va a competir por un primero, segundo, tercer lugar, somos conscientes de eso, pero que el pelotón del quinto, sexto, séptimo no se nos debe alejar. Y ayer dejamos pasar una oportunidad muy importante en ese sentido, al caer 3-0 contra la selección colombiana. Hay muchos factores que analizar. Cuando se pierde siempre se escuchan voces negativas, las malas vibras, el continuismo, etcétera. Pero si hay algo cierto es que Perú no ha tenido esas piezas de recambio que de pronto otras selecciones sudamericanas, pongo como ejemplo la uruguaya, sí tiene, ¿no? Y entonces hay un poco está pasando ahora a la selección chilena, es decir, una selección que te ha llevado al Mundial después de 30 y tantos años, de que te ha dado muchas satisfacciones, ahora no se pueda conseguir los resultados con esa misma gente, con un mismo director técnico. Ya se está siempre hablando de ese cambio regeneracional, ¿no? Que lastimosamente en nuestro país todavía no se está dando. 3-0 perdió ayer la selección peruana. Qué buen resumen para iniciar, Alexander. Muchísimas gracias. Después te voy a hacer una pregunta también propiamente esto que mencionabas de qué nos está pasando con la selección de Perú. También quería darle la bienvenida y las buenas noches
Luis, Chalo, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Sebastián, profe, un saludo muy especial para usted, para Alexander, para Chalo, para José y para todos los videoyentes que nos están observando a esta hora. Pues, profe, la verdad estamos muy contentos por la demostración de fútbol ayer ofrecida por la Selección Colombia. No lo esperábamos, la verdad, porque obviamente, como ustedes saben, estamos empezando un nuevo proceso con Reinaldo Rueda como seleccionador nacional después de su paso por la selección chilena. Y bueno, las sensaciones son bastante positivas por lo que dejó el compromiso. Vimos un equipo muy organizado, muy compacto, con ocasiones, con tenencia de pelota principalmente, con control de juego. Y lo que quiere el profe, quiere más que todo es disciplina. Disciplina, quiere que los jugadores estén con el proceso, no quiere problemas extrapersonales. Ya ustedes conocen lo que a lo largo de esta semana pasó con el caso de James Rodríguez y su relación con Reinaldo Rueda. Pero bueno, muchachos, ha sido muy positivo el balance. Se llevan 3 puntos la Selección Colombia de una cancha muy complicada como es jugar en Lima frente a un equipo bastante fuerte que estuvo en el último mundial, como es el caso de Perú. Y las sensaciones son positivas, aunque bueno, para empezar a charlar de todo lo que vamos a notar en este programa el día de hoy, pues ese es el balance y esperemos que contra Argentina pues las cosas mejoren y el equipo se asiente más de cara a ver si de pronto va a haber Copa América o no, profe Sebastián. Muy bueno, Luis. Muchísimas gracias por el comentario, la introducción. También tengo una pregunta también para hacerte, conjunto a Alexander, de este partido que fue importante para los dos y después que ahondar un poquito más en el tema. Bienvenido, Chalo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, un gusto saludarlos a ustedes, a todos los televidentes, a quienes nos escuchan, a quienes nos observan en diferentes partes de Latinoamérica, pues muy contentos, tranquilos sobre el partido de ayer de Colombia frente a Perú. Saludos a Luis también, pues y sobre todo también nos dimos cuenta que verdaderamente los técnicos por algo son técnicos de fútbol, ¿no? Hablamos de Reinaldo Rueda, quien conoce a los jugadores, que calladamente ya empezó a imponer su estilo, su propio criterio, de alguna manera también dejando al lado las críticas, y más que las críticas, diría yo, la expectativa con la cual nosotros, todos los colombianos, estábamos antes de comenzar el compromiso frente a Perú, sobre todo con lo que iba a trabajar Reinaldo Rueda, ¿no? Nos sorprendió de alguna manera la inclusión o la salida de Barrios como titular, pero gratamente, más allá del resultado, que obviamente es gratificante, que lo posiciona a Colombia en una mejor posición en la tabla de la clasificación, pues hay que destacar que tanto titulares como suplentes de Colombia ayer pues tuvieron un buen compromiso, que como lo dice Luis, pues hay que ratificarlo de alguna manera frente a Argentina. Una cosa es el partido de ayer de Argentina frente a Chile, un partido regular para Argentina, con Messi, con Di María, con Tagliafico, pero otra cosa es cuando Argentina ha enfrentado a Colombia. Ahí sí no nos digamos mentiras. Argentina, Brasil, son cuento aparte, prácticamente independientemente en el lugar de la tabla, sobre todo Argentina, ellos dos ya casi que son ya parte del mundial. Es más, en este momento ya al minuto 82 Brasil le está ganando 1-0 a su similar de Ecuador, quien se plantó tácticamente muy bien Ecuador, pero obviamente Brasil con todo ese juego que tiene ofensivamente con gol de Richarlison, le va ganando 1-0. De manera que pues hay que ratificar lo que hizo Colombia ayer frente a Argentina, que reitero, porque por acá ya dice que va a ser fácil. No va a ser fácil. Argentina es un duro rival y como lo dijo alguien de ustedes, pues la pelea está de ahí para abajo, con Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, que volvió a resarcirse, y el propio Ecuador, que hace una muy buena campaña en esta eliminatoria. Buenísimo, Chalo. La verdad que muy buena también en la introducción, en tu comentario, conjunto con Alex, con Luis.
José, quería cederte la palabra también para tu percepción, si de este partido, de otro, con total confianza. Ahí tienes la palabra, José. Yo creo que podemos seguir por ahí con la línea que estamos abordando ahorita. Ya vamos a hablar de los otros partidos porque hay otras cosas muy interesantes que marcar. Pero bueno, ya decían Luis y Chalo en el caso de Colombia. Muy bueno el trabajo de Gustavo Cuellar en la mitad de la cancha, un jugador que por ahí venía sin ser visto por parte de nosotros, ¿no? De la prensa, porque el mismo Reinaldo Rueda se encargó de aseverar que durante todo este tiempo que ha estado trabajando silenciosamente, porque mediáticamente no hemos visto ese trabajo, se vio una gran cantidad de partidos estudiando a cada uno de los jugadores potenciales. Entonces, lo de Gustavo Cuellar fue muy positivo, porque fue un jugador que quitó balones, pero que también entregó bien. A medida que fueron pasando los minutos, el jugador se fue asentando. Claro está, ya creo que Alexander también va a hacer referencia al tema de la expulsión de Trauco, que desvirtúa un poquito el juego, le quita fuerza a Perú, y no, naturalmente Colombia asume el protagonismo del partido como tenía que hacerlo, marca diferencia, y cuando se da la expulsión de Daniel Muñoz, ya creo que no tenía capacidad de reacción Perú, que se está quedando en el tema generacional. Seguimos viendo a los Paolo Guerrero, seguimos viendo a los Advíncula, a los Jefferson Farfán, porque para nadie es un secreto que Jefferson, estando bien, es titular en esta selección, pero le está faltando a Perú ese recambio, que por ahí Colombia lo ha encontrado en algunos jugadores de a poquito, eso sí, ha encontrado algunos jugadores que ya han suplido unas posiciones, por ejemplo en el caso de Duván Zapata también. No desconocemos las cualidades deportivas y extradeportivas que tiene Falcao, y cuando digo extradeportivas, hablo del liderazgo de grupo, porque ayer vieron todas las imágenes donde estaba con James Rodríguez. Seguramente Falcao, detrás de esa imagen, hubo una buena conversación donde le estaba haciendo algunas indicaciones a James, porque entendemos que James quiere ser líder de la selección, pero el líder no es solamente aquel que juegue en el club grande como ahorita se está imponiendo en la capitanía. Estamos viendo capitanías de moda, de marketing, no capitanes líderes. Y Luis, Chalo, no me van a desmentir en el tema que Colombia históricamente ha tenido capitanes con personalidad. Iván Ramiro Córdoba, Carlos El Pibe Valderrama, el mismo Radamel Falcao, tipos que tienen personalidad. Eso es lo que le ha Oiga, faltado a James. José, incluso en la selección del 90, cuando estaba Valderrama, Leonel, Freddy Rincón, los tres, cualquiera de ellos pudo haber sido líder. Totalmente. Hasta los arqueros, Córdoba, es que cualquiera era bueno, Córdoba, Calero, el mismo Mondragón, o sea, entre esos usted podía escoger y no había problema porque cualquiera de ellos era un líder en la cancha. Totalmente. Aunque ayer el líder para mí fue Juan Guillermo Cuadrado, ¿no? Se le nota la experiencia que ha tenido en el fútbol italiano, el hecho de que juegue en un equipo grande como la Juventus, y usted hablaba además algo extrafutbolístico, que eso influye al momento de estar en la cancha, al momento de jugar fútbol, la vida personal de cada quien. Mire que Cuadrado viene de presentar su libro hablando sobre la vida de él, sobre su biografía, y eso quiere decir que el hombre se prepara, que está preparándose para cuando se retire del fútbol, y eso inyecta o algo positivo también en la cancha. Líder positivo, como usted lo dice. Algo que también me llamó mucho la atención y es que tiene un líder, la selección colombiana de fútbol, que le faltaba notablemente, y es fuera de la cancha. Cuando ingresaron al camerino en el intermedio, se miró claramente quien los estaba recibiendo a ellos era Mario Alberto Yepes. Imagínense la importancia que tiene el haber contratado un jugador de esas características como un motivacional, como un motivador, como un líder extra futbolístico, que indudablemente ojalá le inyecte toda esa experiencia que tiene Mario Alberto Yepes con la selección. Muy bueno. Quería aprovechar también la bienvenida, Santi, Juanjo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo están? Profesor Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, seguramente Alexander ya habrá hablado un poquito de este lamentable y penoso partido por parte de Perú, ¿no? Porque habíamos pensado que Perú iba a obtener un mejor resultado, pero no fue así. Y bueno, de repente Alexander, quizá no me va a dejar mentir, pero hemos vuelto a la realidad
de antes, ¿no? Una realidad que pensábamos nosotros que ya se había acabado, que era terminar siempre últimos en una tabla de posiciones en eliminatorias, y ahora nuevamente estamos en lo mismo, ¿no? Yo no sé qué es lo que pueda pasar con Perú de aquí en adelante, pero es difícil remontar este resultado, porque 15 puntos, obtener solamente un punto en la tabla de posiciones en eliminatorias es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que seguir remando y el próximo rival es Ecuador, un rival también muy difícil, y luego Copa América, que tienes a Brasil como rival en el debut, así que es un poco difícil para la selección peruana, pero esperemos que le pueda ir bien. Buenísimo. Justo ahora le iba a ceder la palabra a Juanjo y a José, que tenía que terminar una idea. También le voy tirando una pregunta a Santi y a Alex. ¿Qué le está pasando a Perú propiamente, no? Que han hecho, bueno, previo al Mundial, una excelente clasificación, me parece que ha superado las expectativas del Mundial, una excelente Copa América. Después quisiera que me respondan eso, Alex y Santi, qué es lo que está atravesando, más allá que vemos que por ahí son generaciones, la situación deportiva en el país o en la región. Me gustaría que ustedes conocen más el fútbol de Perú, qué es lo que está atravesando hoy Perú para atravesar este momento. Alexander. Pero bueno, quería darle la bienvenida a Juanjo. Buenas noches Sebastián, buenas noches a todo el equipo de FAR Sport, presente, ¿no?, en un nuevo análisis, en este caso de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, y ya estaremos, ¿no?, también analizando un poco de lo que ha sido Bolivia, ¿no?, en esta fecha 7. Buenísimo, Juanjo. Perdón, Alex, Santi, ¿cómo Ahora, es? es cierto, las eliminatorias sudamericanas tienen un componente bastante complicado. Sin embargo, también no hay que olvidar que en Sudamérica se define todo en la última fecha. Básicamente nos ha demostrado históricamente que la última fecha es cuando el primer que se define hasta en los últimos minutos. Nos ha pasado a nosotros. Quiere decir que si una selección, ya sea Perú, Venezuela o Bolivia, mete 2 triunfos seguidos, se mete en la lucha, y nos ha pasado propiamente a nosotros como selección en las eliminatorias pasadas. Es decir, es complicada esta zona, pero también es muy rápida de avanzar cuando tiene los componentes que se te puedan presentar, que esperemos en el caso peruano se puedan dar en los siguientes partidos. Hemos tenido un inicio desastroso, por no decirlo menos, aun cuando se dejó buenas sensaciones, y eso es lo que de pronto frustra un poco más tanto a los jugadores como al comando técnico, porque siento que contra Paraguay se hizo un buen partido en el cual deberíamos traernos los 3 puntos en aquella primera fecha. De la misma forma contra Brasil, de la misma forma en los partidos posteriores, pero claro, los jugadores también son personas, los jugadores y el comando técnico también, digamos, sienten esta incapacidad de jugar bien y no darse las cosas como de pronto pasaba en las eliminatorias pasadas, ¿no? Como que jugabas bien y también los demás jugaban para ti, y ahora es totalmente distinto. Es algo que el comando técnico y los jugadores deben de remar con eso también. Y 4 partidos seguidos en derrotas, y jugar en la altura de Quito, que ahora se viene este partido que yo no quiero dar por muerta mi selección, pero si encajamos una derrota más, las cosas se van a poner muy difíciles, y no siempre se tiene o se corre con la misma predisposición con la que se corrió en las eliminatorias pasadas. Ojalá que no pase esto y que la selección peruana pueda coincidir tanto en el juego como en los resultados, como creemos que le ha ido en estas primeras fechas. Muy buena, Alex. Santi, ¿algo para complementar lo que decía Alex de la selección de Perú? Sí, que concuerdo con Alex bastante de lo que ha dicho. Hay que esperar lo que pueda hacer Ricardo Gareca con los jugadores. Y algo que, a ver, y creo que con usted, profesor Sebastián, lo habíamos señalado en anteriores oportunidades. Tenías a Santiago Ormeño para convocarlo y desperdicias a un gran jugador como Santiago Ormeño, que, ojo, no digo que te pueda ser un
el eje central de la selección, pero teniendo a Santiago Ormeño, que está haciendo bien las cosas en Puebla, ahora ya está en León, ha sido uno de los mejores de Puebla, no convocarlo, y más aún que Perú necesita de jugadores para que se refuerce la selección peruana y pueda salir nuevos nombres, creo que es una dejada de parte del técnico no haberlo convocado. Pero como dice Alexander, ¿no? Vamos a ver qué cosa pasa en Ecuador. Si Perú pierde en Ecuador, ya creo que sí, las posibilidades cada vez se estarían alejando más. Si es que gana, creo que también el objetivo todavía va a estar ahí, ¿no? Pero hay que recordar algo, que la Copa América, como lo dije, de eliminatorias va a enfrentar a Brasil, a Argentina, me parece, y a Chile. Son tres selecciones que también son muy fuertes para Perú. Entonces, es muy complicado la seguidilla de partidos, especialmente de Perú, tanto en Copa América y en eliminatorias. Qué bueno eso. Por ahí, aportando ya para complementar lo de Perú, está todavía, tiene que haber un momento, una etapa de transición de incorporar futbolistas novedosos, un poco más jóvenes. Por ahí sigue apostando un poco una camada que viene de mucho éxito a nivel peruano y a nivel internacional, pero creo que necesita incorporar algunos jugadores ya con otro rodaje, ¿no? También le quería preguntar a Luis, a Chalo, a José, con esto de la llegada del nuevo técnico de Colombia, ¿cómo son las expectativas? ¿Cómo vieron el antes y el después? Me imagino debe ser un parteaguas, ¿no? Le quiero ceder la palabra a ustedes. ¿Cómo vieron hoy a Colombia, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Yo creo que hay algo importante dentro de la selección y es el ambiente que hay interno en la selección colombiana. Cuando estaba el anterior técnico, se notaba que no había un buen ambiente entre los jugadores. Decían ellos incluso que se filtró por ahí algún comentario de alguno de ellos en donde el técnico no trabajaba, decían algunos de ellos. Y había una cierta división en grupos. Unos decían que un grupo era de Ospina y el otro grupo era de James. Hubo algún encontrón que después fue desmentido. Obviamente ustedes saben que en el camerino se pasan cosas y a veces esas cosas, esas discusiones que son normales en el fútbol, se filtran y son conocidas por la prensa, por los hinchas, pero algo pasó después de ese partido nefasto frente a la selección ecuatoriana de fútbol donde Colombia fue goleada. Y era necesario hacer un recambio y yo creo que ojalá Colombia lo haya hecho oportunamente, así como cuando se contrató a Peckerman. Peckerman no divide. Peckerman, algunos por ahí, porque no les daba declaraciones a sus programas deportivos, digamos, no lo querían a Peckerman, y es parte de la disciplina que debe existir en la selección. Ese mismo concepto lo tiene Rueda, y lo paradójico es que los mismos que criticaban a Peckerman sobre ese estilo de manejo y trabajo, pues ahora están a favor de Reinaldo Rueda. Me parece a mí que Reinaldo Rueda no divide, al contrario, está uniendo al país. Y lo otro es que obviamente a veces nosotros nos aceleramos como comentaristas deportivos y cuando vemos una nómina o vemos que a James lo saca o a James no lo llama, entonces comienzan las críticas sin haber esperado el trabajo del seleccionador. Entonces ahora que ya le fue bien, entonces todo el mundo habla bien de Reinaldo Rueda. Pero a mí me parece, y escuchando también a los compañeros de Perú, de que todo radica independientemente de quién sea el rival, de ganar los partidos de local, y arañar por lo menos un triunfo fuera de casa. Ahí está la clasificación. Ahora pues se voltea la tortilla y por eso Colombia tuvo que ganarle a Perú en casa de visitante, pero lo debe revalidar, lo debe, digamos, ese triunfo de afuera, lo debe ratificar ganándole a la selección argentina de fútbol, que obviamente hay que tener otro manejo, hay que manejar un partido muy bien equilibrado, no desbordarse en el ataque, sino más bien esperar a ver qué propone la selección argentina, porque obviamente pues está jugando frente a uno de los mejores jugadores del mundo. Que así sea que en Argentina no le vaya bien, pero pues a veces Messi, sobre todo con Colombia y nuestros compañeros de aquí de coterráneos, paisanos míos, ya lo saben,
pues a veces estos equipos o esta serie de figuras se crecen frente a Colombia. Muy bueno, Chalo. Luis, ¿algo para comentar? Claro, profe, gracias. Concuerdo mucho con Chalo, aunque también obviamente ustedes sabrán en estos momentos pues la situación política y social en la cual estamos acá en Colombia, ya llevamos más de un mes de protestas, de marchas, de paros, y obviamente la gente ha estado un poquito desvinculada del tema del fútbol durante las últimas semanas, y más que todo con los logros de otros deportes. Ustedes saben que hace 5 días Egan Bernal fue campeón del Giro de Italia. Aquí estuvimos en modo ciclismo, nos olvidamos un poco del fútbol, porque también recuerden que el campeonato colombiano hasta hoy volvió nuevamente a actividad, con un partido entre Tolima y Deportivo Cali. Así que la gente está tratando de volver nuevamente a recomponer el tema del fútbol, y obviamente lo que había mencionado Chalo desde el comienzo, que después de esas derrotas frente a Uruguay y Ecuador en eliminatoria, la situación del divorcio de James con la selección Colombia, el problema de Carlos Queiroz, pues la gente tomó otros conceptos diferentes del fútbol, se dedicó a estar pendiente de otros deportistas que sí están de pronto sacando un poquito más la cara por el país, y estamos volviendo otra vez a retomar el concepto del fútbol. Y principalmente, pues ayer con esa victoria trascendental, pues volvimos a encarrilar el camino a Qatar 2022. No ha sido fácil volver a retomar la confianza. El aficionado colombiano ha perdido un poco la fe en la selección por los últimos resultados, por la coyuntura en la cual estamos, porque el campeonato colombiano local también ha estado detenido en los últimos días, por los fracasos de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Eso también influyó notablemente el alejamiento del aficionado al fútbol acá en Colombia, que hasta el momento, bueno, con esa victoria por lo menos convincente, pues está tratando de volver a encarrilar el camino, porque no se confiaba mucho, Sebastián y amigos, del proceso de Reinaldo Rueda en este arranque, porque había salido con una situación complicada de la selección chilena, había claudicado su contrato, después nuevamente retomó acá la senda de la selección Colombia, hubo un tire y afloje entre la Federación Chilena y la Federación Colombiana para ver si liberaban o no el contrato de Reinaldo Rueda. La situación estuvo un momento tensa entre las dos federaciones, hasta que se logró llegar a un acuerdo. Y aquí se esperaba un poco de Reinaldo, por el trabajo que había hecho anteriormente, por el título de Copa Libertadores con Atlético Nacional, por esa experiencia con las selecciones juveniles de Colombia, también por su experiencia en una eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006, que infortunadamente por goles no pudimos clasificar a esa Copa del Mundo. Y, profe, la situación es que estamos con una mentalidad positiva de cara al partido de Argentina. Sabemos, Argentina, todo el mundo conoce la calidad que tiene Argentina línea por línea, y eso es evidente, y vamos a ver qué puede pasar para el próximo martes. Estamos entusiasmados porque también obviamente los resultados de esta fecha eliminatoria encarrilaron de nuevo a Colombia al Mundial, y veremos qué puede pasar con esta situación, y ojalá que Colombia demuestre mejor juego de cara al partido del martes en Barranquilla. Qué bueno, Luis. Quería pasar con José también para redondear lo de Colombia-Perú. José, así después le quería ceder la palabra a Santi y a Juanjo. No, profe, yo básicamente tengo que pues hacer una reseña pequeña de la última vez que Colombia le ganó a Argentina, porque no se nos tiene que olvidar que ya ha pasado un buen tiempo. Hablo de eliminatorias y en condición de local. Fue en noviembre del año 2007, perdón, la selección que dirigía en ese momento Jorge Luis Pinto venció 2-1 a Argentina, que dirigía Alfio el Coco Basile, que abrió la cuenta con un gol de Lionel Messi con una vivada en un saque de tiro libre. Creo que se junta con Riquelme, si no estoy mal, y marca el gol que abrió el partido. Después Rubén Darío Bustos. Con Riquelme fue. Sí, con Román, sí. Después Rubén Darío Bustos empató con un soberbio gol de tiro libre. Y esa doble fecha fue muy especial, profe, porque Rubén Darío Bustos fue muy importante al momento de atacar, porque Colombia le había ganado en el anterior partido a Venezuela con un gol de tiro libre justamente de Bustos,
y en ese momento empata el partido y después Jairo Moreno puso la última victoria, repito, para Colombia en condición de local en eliminatorias. Es bueno hacer esa salvedad porque sabemos todos que en la Copa América de 2019 le ganó entonces Colombia a Argentina. Pero bueno, profe, es un partido, a ver, parejo como todos, pero creo que Colombia tiene que pensar de manera individualista. Debo pensar en qué planificación tengo que hacer yo. Lo que haga el rival es parte del fútbol, porque el rival juega, sí, pero si yo salgo con una mentalidad donde veo primero qué hace mi rival, el rival me puede llevar por delante. O sea, hay que tener previsión. Y creo que vimos una Colombia muy solidaria ayer en defensa. Y creo que en parte para ganar la Argentina hay que tener eso, solidaridad defensiva. Los jugadores los vimos muy comprometidos a marcar. Fíjense ustedes, los carrileros Luis Díaz, y el caso de Cuadrado es natural porque juega como lateral, o ha jugado como lateral muchas veces, pero en el caso de Luis Díaz también hizo una buena labor tratando de ayudar a William Tecillo, que no es lateral, de su posición natural no es la de lateral, y Advíncula de por sí le generó muchos problemas, sobre todo en los primeros 15, 20 minutos. Entonces creo que Colombia tiene que tener eso, profe, para tratar de superar a Argentina. Generosidad al momento de defender y también al momento de atacar, que los jugadores desde la mitad de la cancha se puedan desprender de buena manera. Y creo que el estímulo futbolístico está bien porque el profe Rueda también tiene que aprovechar esta oportunidad, y Luis y Chalo creo que vamos a estar de acuerdo en que no tiene a buen nivel, porque sí tiene jugadores como Edwin Cardona, pero ese enlace con el que siempre ha jugado Colombia no tiene, entonces tiene que buscar otras herramientas para jugar, lo cual está, me parece más que bien, pensando en que el fútbol lamentablemente está perdiendo la esencia de tener un jugador que sea el enlace por la mitad de la cancha, y se está volviendo en un deporte donde por las bandas ganas o pierdes partidos. Muy bueno, José. Después al final, cuando los compañeros terminen de hacer su análisis, voy a comentar lo de Argentina-Chile y la percepción de Colombia-Argentina. Santi, para cerrar lo de Perú-Colombia, ¿alguna pregunta para los compañeros? ¿Algo para luego saltar a Bolivia-Venezuela? No, ¿Alguna pregunta, Santi? solamente señalar, ¿no? Que esperemos, al igual que creo que estoy de acuerdo con Alexander y dos, estamos de acuerdo que Perú pueda limpiarse la cara, ¿no? En el próximo partido contra Ecuador. No sé si vaya a ganar, pero esperemos que al menos juegue, algo que no demostró el día de ayer ante Colombia. Y creo que eso mucho se critica, ¿no? Que no haya jugado y que pierda de la forma como perdió, ¿no? Creo que eso es lo único. Y ahora, como va a pasar también con Juan José, hablar de Bolivia, un buen resultado de Bolivia, no hay duda, ¿no? Ha sido un buen resultado, un buen partido, y creo que Bolivia eh, podría meterse también en la pelea. Si es que sí, así, se puede meter en la pelea y puede ser el gran protagonista de esas eliminatorias. No sé qué piensa Alexander. Alexander, adelante contigo y para después darle pase a Juan José. Bien, lo que pasa es que reitero, de pronto, así son nuestras eliminatorias, ¿no? Contaba el compañero Luis que antes del partido contra Perú, la selección colombiana quizás estaba un poco decaída o desanimosa con la selección, pero claro, encajas un partido y te metes de nuevo ahí, ¿no? Y probablemente pasa lo mismo con la selección boliviana, ¿no? Que hay mucho entusiasmo porque ganas un partido, eres contundente y te metes ahí, ¿no? Entonces, estas eliminatorias como digo, van a ser así hasta la última fecha. Ahora mismo se me viene a la cabeza los 4 triunfos consecutivos, me parece, de la selección ecuatoriana en las eliminatorias pasadas, y que después, claro, pasa que te caes también, ¿no? Más o menos eso yo guardo como un poco de esperanza para que este mal inicio pueda culminar de buena forma, ¿no? La selección boliviana sin duda que encaja 3 puntos que le vienen bien y como indicaba hace un momento, le ayudan por lo menos mientras preparas las siguientes fechas, mientras reafirmas a tus seleccionados, te permite no separarte de ese pelotón del quinto lugar. La selección boliviana, al momento ya culminado el partido, se encuentra a apenas 3 puntos de la zona de clasificación, digamos. Y 3 puntos es un partido, ¿no? Es un partido bien jugado o mal perdido, pero son a fin de cuentas un partido que eso me parece que es saludable para que ojalá también nosotros o particularmente quiero mucho a la selección boliviana,
a la selección paraguaya también. Son selecciones que las siento muy cerca por mis experiencias personales, y ojalá que la selección boliviana también pueda demostrar esta buena jornada que ya inició ahora. Buenísimo, Alex. Bueno, Juanjo, quería hacerte la palabra y antes darle la bienvenida al amigo desde Ecuador, a Carlos. Bienvenido, buenas noches, Carlos. Ahora después nos vas a hacer el resumen, porfa, de Brasil-Ecuador. Juanjo, contanos un poquito la actualidad de Bolivia, cómo están, cómo, obviamente, me imagino, contentos, pero ¿cómo ves el partido, lo que fue el partido y lo que viene para la selección de Bolivia? Así es, Sebastián. Bueno, como mencionaba Santino y también Alexander, un gran partido, ¿no? Una gran victoria de Bolivia, y también cómo se ganó, ¿no? Presionando arriba, manteniendo la posesión del balón en campo contrario, y eso duró, póngale, gran parte del partido, ¿no? Luego, cuando tal vez se replegó un poco la selección boliviana, ahí tal vez tuvo algunas complicaciones el equipo de César Farías, pero sin duda gran victoria de Bolivia, y también una victoria que hacía falta a nivel nacional aquí en el país. Todos han quedado contentos porque estaban, ¿no? Siempre mantienen esa esperanza. Eso es lo bueno también de la gente aquí en Bolivia, que por más que hace tiempo que no se ganaba como selección, ahora no, todos contentos y siempre apoyando en las buenas y sobre todo en las malas, ¿no? La gente boliviana a nuestra selección. Como mencionabas, se ha dado un respiro, ¿no? Hoy ha trabajado la selección boliviana allá en Santa Cruz a nivel del mar, de cara a lo que va a ser su partido contra Chile este próximo martes, y esperando que se saque un buen resultado también, ¿no? Contra la Roja, sabiendo que ya está la experiencia del partido contra Paraguay, ¿no? Donde Bolivia sacó un punto importante como visitante contra una dura selección como es la paraguaya. Y también, ¿no? Estos 3 puntos importantísimos, como mencionaba Alexander, para quedar cerca de los puestos de clasificación, ¿no? Como todos sabemos, es muy pareja las eliminatorias aquí en Conmebol, entonces cada punto cosechado es muy importante, y sobre todo, ojalá que Bolivia mantenga este ritmo como local, ¿no? Que pueda ganar sus partidos como local y arrancar algunos puntos como visitante. Juanjo, una consulta, así le cedo la palabra a mis compañeros también para que te hagan preguntas. ¿Crees que, por ahí es una pregunta medio absurda, ¿no? Pero ¿crees que el hecho de que el técnico de Bolivia, César Farías, es venezolano, conocía la idiosincrasia del fútbol venezolano, la altura donde jugó la selección? ¿Qué crees que lo que preponderó en un resultado abultado, en una producción futbolística importante? ¿Crees que esos disparadores pudo había tenido injerencia en el partido? Sin duda, ¿no? Sin duda, como bien mencionaba, tal vez algún jugador en conferencia de prensa previa al partido, se conoce, ¿no? Tanto César Farías con algunos jugadores que seguramente dirigió anteriormente en la selección venezolana, pero también dijeron, ¿no? Mencionaron los mismos jugadores venezolanos en conferencia de prensa antes del partido, que no se enfrentaban a César Farías, ¿no? Se enfrentaban a un equipo, a la selección boliviana. Entonces eso también pudo influir en alguna manera, pero también no hay que preponderar el fútbol y el juego que realizó la selección boliviana, tanto a nivel colectivo como individual, ¿no? Que tuvo algunos puntos importantes. Marcelo Martín, como siempre, dejando el 200% en la cancha, el Conejo Arce también con su toque de experiencia, dándole los tiempos a la selección, y Henry Vaca, ¿no? Desbordando por una banda y otra, Henry Vaca también aportando una cuota importantísima para la selección y para lo que ha sido la victoria contra Venezuela por 3-1, ¿no? En La Paz. Buenísimo. Le quiero ceder la palabra a ustedes, mis compañeros, por si quieren comentarle, preguntar o hacer una observación del partido de Bolivia-Venezuela. Les cedo la palabra, compañeros. Mire, yo tengo una inquietud respecto al buen momento de Moreno Martins. Es indudable que lo que hablábamos hace un instante, ¿no? El tema del liderazgo. ¿Cómo lo está manejando allá en Bolivia? ¿Qué importancia tiene este jugador para la selección boliviana de fútbol? ¿Cómo le ha inyectado la experiencia? Porque observamos muchos jugadores bolivianos juveniles que enfrentaron el partido de ayer. Así es, ¿no? Chalo, una cuota de experiencia importantísima, gracias a la trayectoria también que tiene Marcelo Moreno, ¿no? Marcelo Martins, en su carrera como futbolista, ha jugado en Europa y ha estado en grandes equipos de Brasil también, entonces eso es importantísimo, y además el deseo, ¿no?
que tiene Martín, porque lo ha dicho justamente en alguna nota de prensa que nos cede la Federación Boliviana, el equipo de prensa de la Federación Boliviana, que él tiene el deseo intacto de llegar al Mundial de Qatar. Recordemos que ya tiene una edad, Marcelo Martín, 33 para 34 años ya, y él tiene el deseo y la ansia de jugar un Mundial con Bolivia, y por eso está dejando en cada partido lo mejor de él, ¿no? Y eso también contagia al grupo, ¿no? Y como mencionaba Chalo, algunos jugadores jóvenes también que están siendo parte de esta convocatoria, ¿no? Y de estos partidos que se vienen también. Yo tengo una inquietud a Juanjo con el saludo muy cordial para usted. Juanjo, ¿qué ha pasado con ese conflicto que en algún momento tuvo la Federación Boliviana con algunos clubes por el no préstamo de jugadores para la selección nacional? ¿Qué nos comentas al respecto? Si ya se llegó a un acuerdo, si hay luz verde para que los jugadores, principalmente de los equipos más fuertes de Bolivia, como es el caso de Die Strongest, Oriente Petrolero, Bolívar, pues estén con la selección boliviana. ¿Qué nos manifiestas al respecto? Justamente, Luis, ese fue el problema, ¿no? Que hubo en las anteriores fechas eliminatorias que se jugó el año pasado, ¿no? Hoy todo eso ya se puede decir, ya está calmado, justamente con el presidente también, Fernando Costa, que está al frente de la selección. Y hay que mencionar también que el fútbol boliviano está parado, ¿no? Ha estado parado por el tema del COVID y por distintos problemas a nivel nacional que hay con el fútbol boliviano y los contagios por el COVID-19. Entonces esto también ha ayudado, ¿no?, a que los jugadores se dediquen al 100% a la selección boliviana, al no haber fútbol a nivel nacional. Un mes antes por lo menos de estos partidos por eliminatorios, entonces esto ha ayudado, ¿no?, que los jugadores se enfoquen totalmente en la selección boliviana y en estos partidos por eliminatorias. Y hay que mencionar también, quiero recalcar un punto importante, el seguimiento que se ha dado a este proceso de César Farías, ¿no? Recordemos que Farías llegó en el mandato del anterior presidente de la federación, quien falleció lamentablemente por el coronavirus, pero con este nuevo presidente, Fernando Costa, de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha seguido con este trabajo de César Farías, que de a poco ya va dando resultados, ¿no? Muy bueno, Juanjo. Antes de pasar a Ecuador, Brasil, ¿algún compañero, Santi, José, cualquiera que le quiera una consulta o pregunta a Juanjo? No, profe, yo quiero por ahí analizar un poquito el partido de una manera más general, porque Bolivia arranca bien, pero la Bolivia de Farías tiene una particularidad que, a mi entender, a ver, hemos visto selecciones bolivianas, atento un poquito, porque la mística de Bolivia en La Paz es los 93, 94 minutos ir al frente, ir al frente. Farías está buscando que el equipo tenga estabilidad defensiva, que pueda tener tácticamente un orden defensivo, pero me parece que por ahí en todas las fechas del local ha cometido el mismo error, que ha sido ese. Si vemos contra Argentina, se va adelante en el partido, le cede la posesión de la pelota, trata de jugar de manera táctica y Argentina lo supera. Ayer Venezuela tuvo espacios, sobre todo entre el minuto 20 y el minuto 45, que termina la primera mitad. Venezuela tuvo muchos espacios en la mitad de Farías, porque en La Paz, Bolivia es una selección que va, repito, 94, 95 minutos adelante. El tema de Venezuela, me parece que el técnico le falla en los cambios, pero hay unas desconcentraciones defensivas alarmantes en Venezuela. Los muchachos que defienden, aparte, hay dos goles que son prácticamente una fotocopia, son balones aéreos donde hay una desconcentración y los rivales marcan goles. En el caso de los dos casos de Marcelo Moreno, que bueno, en el primero para la pelota con el pie y también demuestra su categoría de cabeza, pero creo que Venezuela tiene mucho por corregir, y aparte es bueno mencionar, profe, que el técnico que tiene Venezuela es un técnico europeo, un técnico que apenas está conociendo el fútbol sudamericano, y lamentablemente las eliminatorias no son el mejor escenario para uno ir conociendo, para uno ir experimentando. Este jugador acá no, las eliminatorias no dan para esas cosas. Ya lo último, qué poco valor se le da al trabajo que ha hecho Marcelo Moreno Martins. No hablo de la prensa boliviana, creo que la prensa sudamericana, porque Marcelo Moreno Martins, a donde va y
aparte demuestra cancha. Y qué bueno que Vitana haya encontrado en Marcelo Moreno Martins un elemento que seguramente tiene ese liderazgo en el vestuario y afuera de él, porque con la prensa siempre dice las cosas claras y siempre expresa su deseo de que su selección avance. Y otra cosa, se ha mantenido a lo largo del seleccionado desde el año 2007 aproximadamente, y hay que tener condiciones para mantenerte 14 años jugando en tu selección. Eso ahí quería dar alguna impresión. Y me parecería a lo mismo que nos ha pasado llevándolo a la comparación con el lado peruano, que lo injusto que sería no ver, en este caso el lado, a Paolo Guerrero en un mundial que ya se dio, lo injusto es que sería no ver a Moreno Martins, ¿no? Un jugador que es un delantero exquisito, que particularmente es una injusticia que no pueda tener mayor preponderancia, vamos a ser claros, por su participación en la selección boliviana, ¿no? Pero que aún con todas esas complicaciones siempre está ahí dando la talla. A mí me parece una injusticia bárbara que no pueda tener mayor preponderancia. Ojalá esta eliminatoria boliviana pueda congraciarse. Juanjo, te quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que cambia la selección boliviana anterior a esta, ¿no? Digamos, en qué sentidos ha mejorado? Porque 4 puntos pueden parecer pocos, pero para una selección que intenta un mundial o intenta clasificar un mundial, 4 puntos a este ritmo o a esta jornada, sí es un colchón bastante fuerte. Bueno, Alexander, lo que ha cambiado, ¿no? Prácticamente César Farías ha incorporado jugadores con más experiencia, ¿no? Ya que ha tenido la posibilidad, como bien mencionaba Luis anteriormente, en las pasadas fechas Bolivia no pudo contar tal vez con jugadores que militaban en Bolívar, Wilstermann, de Strongest, y en esta ocasión sí, ¿no? Jugadores como Diego Bejarano, el mismo Leonel Justiniano, está volviendo a un buen momento también el central Luis Jaquín, también se ha consolidado Jairo Quintero en la saga de Bolívar y así lo ha trasladado en la selección. Entonces, jugadores que no pudieron estar en las anteriores fechas, hoy han podido estar dando esa cuota de experiencia y también pasando un buen momento en sus clubes, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a César Farías también para conseguir este resultado. Recordemos que solo Carlos Lampe y Marcelo Moreno participaron en los anteriores partidos, ¿no? Que se han jugado, y solo estos dos del equipo titular prácticamente ha cambiado muchos jugadores Farías, entonces, pero jugadores de experiencia y que tienen buen pie, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta a todos para ir cerrando el tema de Bolivia-Venezuela. Si ustedes piensan que el hecho de, como mencionaba José, Peseiro, que es el técnico de Venezuela, le puede llegar a pasar lo mismo, como es, no por demeritar que sea europeo o portugués, le puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Queiroz con Colombia en esta etapa de transición, de desconocimiento del fútbol latinoamericano o sudamericano. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Justo se da esa similitud de la nacionalidad portuguesa, que es europeo. ¿Piensan que le puede pasar lo mismo a Venezuela que le pasó en su momento a Colombia? A mí me parece que es vital el hecho de que el técnico, ojalá sea de la misma nacionalidad, porque son jugadores o son técnicos que así mismo como los jugadores también profesionalmente han crecido. Ya en el caso de Reinaldo Rueda, por ejemplo, dirigió al Cortuluá, un equipo que ahorita está en la segunda división del país, de Colombia, dirigió al Deportivo Cali, fue campeón con el Atlético Nacional, fue técnico de una selección juvenil, es decir, que fue mirando el crecimiento profesional, futbolístico, personal de los jugadores. Eso es muy importante, me parece, el hecho de que conozca la interna, el comportamiento, con quién vive, cómo vive, cuáles son sus problemas personales, qué le está faltando al jugador para que esté tranquilo a título personal, porque eso va a influir ya en el hecho de cuando ya le toque estar en la cancha. Yo creo que difícilmente el técnico de Venezuela extranjero va a funcionar su manera de trabajar con la idiosincrasia del suramericano, del latinoamericano. Ya, así como cuando van los técnicos nuestros a Europa, difícilmente tiene que pasar un proceso importante para que se puedan adaptar. La diferencia acá es que acá los jugadores de fútbol arrancan desde cero
la mayoría vienen de estratos bajos, vienen de hogares muy humildes, muy pobres, que tienen que tener un técnico que les dé la mano desde pequeños, y esos técnicos a la par van creciendo y son los que verdaderamente conocen a los jugadores. Además, en el caso de Queiroz, no sé cómo trabaja el técnico de Venezuela, pero Queiroz pues prácticamente no le hacía el seguimiento correspondiente a los jugadores. Digamos que excesivamente trabajó a distancia sin conocer realmente el origen de los jugadores suramericanos, en este caso pues hablando a título general. Buenísimo. Ya para ir redondeando, no sé si alguien quiere hacer un concepto más. Sebastián, Sí, Juan. permíteme un momento. Quería mencionar también que en Bolivia se rescata mucho este triunfo por lo que mencionaba antes, ¿no? El fútbol boliviano está parado, y saber que estos jugadores han estado sin ritmo. Claro, ¿no? Hubo algunos jugando la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana, pero otros jugadores como Henry Vaca, que milita en Oriente Petrolero, estar sin disputar un partido oficial desde prácticamente un mes, 3 semanas, eso también se valora mucho, ¿no? Por parte de la gente acá en Bolivia. Y también mencionar que Marcelo Martín es ahora, ¿no? El goleador de las eliminatorias, ¿no? De la eliminatoria actual, con 5 goles, después de 5 fechas prácticamente. Ha marcado en 2, 3 partidos seguidos del año pasado, y hoy también marcando 2 goles, ¿no? Así que Martín es goleador, y por abajo está Luis Suárez, ¿no? Profe, para complementar la pregunta que usted anteriormente hizo de los técnicos europeos, pues yo creo que, por ejemplo, los técnicos que han ganado Libertadores, los últimos 2 han sido portugueses. Sobre todo Brasil comenzó ese tema de traer técnicos extranjeros a su liga, al campeonato local. Los títulos ahí están para la muestra un botón, ¿no? Las 2 últimas Libertadores conquistadas tanto por Flamengo como por Palmeiras. Y lo mismo trataron de hacer con los técnicos. Primero Colombia, después Venezuela, Ecuador. Carlos, yo creo que con Jordi Cruyff trataron de hacer un proceso, pero infortunadamente llegó la pandemia y no se pudo hacer. Cruyff tuvo que salir obviamente por falta falta no de preparación, sino falta también de tiempo para reunir a los jugadores y hacer un proceso. Pero yo creo, profe, y compañeros, que los técnicos europeos como los sudamericanos, cuando viajan a Europa a foguearse, a dirigir equipos importantes, pues obviamente también pueden aportar algo de su conocimiento, ¿no? Aquí en Colombia, pues Carlos Queiroz trató de cambiarle el concepto de la selección, tratándola un poquito, jugando de modo un poco más europeo, cosa que, como dice Chalo, no entendió muy bien la idiosincrasia del futbolista colombiano y quedó en deuda, obviamente, pero no es una mala idea. Fíjese acá, profe Sebastián, que tuvimos en la liga local técnicos europeos. 2 técnicos españoles vinieron acá a Envigado y a Patriotas, equipos de la primera división de Colombia, aunque no les fue bien, pero trataron de dejar su sello. Y bueno, no es descabellado pensar que en algún momento alguna otra selección nacional, como la tuvo, por ejemplo, César Maldini en Paraguay, yendo a una Copa del Mundo, pues tenga la oportunidad de dirigir una selección suramericana de cara al Mundial. Me parece que puede ser una buena opción, y por qué no en el futuro se puede dar. Para redondear un poquito la idea, es cierto, a nosotros principalmente el hecho de estar hablando de técnicos europeos en Sudamérica ya es como que nos parece algo curioso, porque no es común que se dé, ¿no? Y es cierto, digamos, los sudamericanos son un poquito recelosos. Yo creo que salvo Brasil, Argentina y Uruguay, son incluso selecciones en las que incluso no quieren que sea otro o de otra nacionalidad su director técnico, ¿no? Esas selecciones se caracterizan por tener director técnicos de su propio país, ¿no? Entonces ahí más o menos ya nos da una figura de lo recelosos que pueden ser en el estilo de juego, en lo que llaman allá en el Río de la Plata, ya se me fue la palabra, en el barrio, le decimos acá en Perú, ¿no? El juego de barrio. Sin embargo, los 2 DTs europeos que ganaron las últimas Copas Libertadores tenían muchos componentes europeos, es decir, jugadores que ya habían jugado en Europa, ¿no? Quizá eso le haya dado un poquito mayor de facilidad para poder trabajar, ¿no? Con jugadores como, no sé, se me viene a la mente Felipe Luis, que ya habían jugado en Europa, ya conocen el recorrido europeo,
y no lo que de pronto le pasa a otro director técnico europeo que viene y se encuentra con un jugador sudamericano que hay que básicamente educarlo, ¿no? Porque es bastante, por la idiosincrasia de los americanos, es bastante complicada su formación en esos primeros años. Ahora, profesor Sebastián, yo también quisiera hacer una pregunta ahora a Carlos, porque es el próximo rival de Perú. Ahora, Carlos, ¿cómo tú ves a Ecuador y cómo ves a Perú? ¿No? Perú viene de una derrota muy dura contra Colombia. ¿Y cómo ves, ¿no? Este encuentro que también va a ser importante para Perú y para Ecuador, pero creo que sobre todo para Perú, de tratar de sacar algún punto para que pueda encaminarse a lo que es el objetivo principal, que es llegar a Qatar 2022, Carlos. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación una vez más. También a los colegas aquí presentes. Y sí, analizando un poco más de este próximo partido de Ecuador frente a la selección de Perú. Yo creo que por parte de Perú, en el compromiso del día de ayer, creo que en lo personal, el símbolo de lo que fue resumido un poco del partido de ayer, creo que Gianluca Lapadula fue uno de los jugadores más determinantes que tuvo Perú en el partido. Creo que yo lo vi también un poco solo a Pablo Guerrero, otros jugadores creo que no se pudieron adaptar completamente a lo que el profesor Gareca quiso. Creo que hubieron demasiadas carencias, tanto en defensa, también asimismo en lo que viene a ser el mediocampo. Por su parte, creo que Colombia tampoco tenía una buena actualidad, tenía algunas fallas, sobre todo no tenía a alguien tan importante en la mitad de la cancha como lo es James Rodríguez, y creo que sin eso pudo hacerle mucho daño a Perú, que si bien es cierto, Perú buscó hasta el último minuto, fue muy incisivo buscando el gol, poder encontrar muchas más jugadas de peligro. Aún así, no pudo llegar principalmente el objetivo importante es el gol. Pero creo que la parte también fundamental, lo que viene a ser creaciones de juego, un poco más mayor de movilidad tanto por las bandas como por el sector medio de la cancha, creo que también fueron uno de los puntos más flacos de producción. Un poco también por parte de Ecuador, reflejando desde el partido de hoy, creo que Ecuador tuvo fallas, yo creo que para mí desde el inicio, creo que el profesor Gustavo Alfaro quizás no lo alineó de la forma que debió haberlo hecho. Inició con una formación de 4-3-3, por lo que en la mitad de la cancha jugó con Alan Franco, jugador que no está en el presente, está disputando su temporada con el Atlético Mineiro, pero no está jugando de manera titular, no tiene minutos. Otro jugador es Carlos Grueso, que juega en el Augsburgo de Alemania, que bueno, en el caso de este jugador sí es muy titular. Y el otro es Jackson Méndez, jugador del Orlando City en la MLS. Quizás no era el mediocampo que necesitaba Ecuador para este partido tan importante. Debió haber jugado con Cristian Novoa, el experimentadísimo jugador que juega en la liga rusa desde hace ya algunas temporadas. Creo que con este jugador le hubiera dado mucho más equilibrio, mucha más seguridad, tanto en el equilibrio de la mitad de la cancha como para seguir jugando de mejor manera. También una de las principales fallas de Ecuador, creo que con dos delanteros tan experimentados y de una gran forma física en la actualidad, tanto como Egner Valencia y Michael Estrada, creo que este par de jugadores debieron haber iniciado desde el primer tiempo. Por lo tanto, la formación para mí debió haber sido 4-4-2. Salió en la parte delantera con Ayrton Preciado por izquierda, jugador que viene desempeñando una grandísima temporada con el Santos Laguna, pero que para mí no está teniendo demasiados fundamentos como para tener en la actualidad una titularidad en la selección ecuatoriana. Por lo que viene a ser el sector del 9, viene a ser el jugador Ángel Mena, que pertenece al León de México también, que yo creo que ha sido una de las principales cartas por parte de Ecuador. Ahora, Egner Valencia es un 9, pero de otro tipo. Te puede jugar como un media punta o un segundo delantero. Entonces, Gustavo Alfaro se arriesgó demasiado como para ponerlo en una posición que a él no le compete. ¿Por qué digo yo que debía haber jugado con dos delanteros? Porque en esa posición de un 9 neto,
tenía que haber ido Michael Estrada, un jugador que te aguanta demasiado el balón, que te prepara para que un jugador como Einer Valencia pueda recibir de la mejor manera y pueda desarrollarte muchas más opciones de peligro. Creo que eso fue de las principales errores que tuvo Alfaro en la alineación del partido. Por su parte, otro de los principales errores que en esa banda de hoy jugó como titular y lo viene haciendo ya hace algunos partidos por parte de Pérez Estupiñán, jugador que milita en el Villarreal de España, pero no tiene mayor actuación en los últimos meses, tanto por lesiones o porque otros jugadores vienen desempeñando de la mejor manera. Pérez Estupiñán no tiene actualmente una forma física considerable como para que se le pueda alinear en un partido de tanta importancia contra Brasil. En esa posición también fue una de las principales a defender los ataques tanto por parte de Richarlison como por parte de Neymar en ciertos momentos del partido. Creo que en lo personal en esa banda debió haber jugado, por ejemplo, para darle otro mayor dinamismo a esa saga defensiva. Mario Pineda, jugador de Barcelona Sporting Club de la Liga Nacional de Ecuador, viene un grandísimo momento, pero el profesor Alfaro no le ha dado ningún tipo de oportunidad como para ganarse y poder acentuarse en la saga defensiva. Por su parte, yo creo que esto ha sido un pequeño resumen de las principales falencias por parte de la selección ecuatoriana para que en cierto punto del análisis haya terminado perdiendo frente a Brasil. Ahora también podemos apreciar un poco lo que fueron las deficiencias por parte del árbitro central, que creo que eso fue otro punto destacable, pero no excusa como para afirmar que por esa misma razón Ecuador no pudo o terminó perdiendo el partido. Creo que eso sería un punto y aparte en el resumen del cotejo de hoy. Profesor Sebastián. Sí, Santi. Sí, profe, adelante. Lo que quería comentar, bueno, en las primeras posiciones, para redondear un poco, no hubo muchas modificaciones, se mantuvieron por lo menos los primeros 5 lugares, se siguen manteniendo, han sumado por ahí los que están un poquito más abajo. En el caso de Ecuador sigue manteniendo su tercer lugar. Se puede ver desde dos perspectivas distintas, ¿no? Puede ser que es muy prematuro hablar de una clasificación cuando van 5 partidos, y también por ahí para los equipos que han sumado puntos, para el pelotón que por ahí está un poquito más abajo, las aspiraciones para entrarse a un repechaje, ¿no? Entonces, creo que desde Paraguay, que está en la 4ª posición, hasta Perú, hay 6 puntos de diferencia. Puede parecer poco, mucho. Creo que está todo como todos los han mencionado, ¿no? Un grupo muy parejo, e inclusive el único que se cortó fue Brasil, que ganó todos los partidos. El resto está todo muy cercano, así que creo que la próxima jornada va a ser muy parecida, ¿no? Antes de pasar al resumen de Argentina-Chile, quería saber si alguno quería hacer un comentario de Ecuador-Brasil, alguna consulta. Profe, Profe, yo creo quiero... de repente. Sí, chalo. No, yo quería hacer un comentario sobre lo que dice el profe. Brasil ya jugó en el Mundial, ya no hay nada que hacer. Brasil con lo que demostró hoy, sin dejar de decir lo siguiente, Ecuador se planteó bien, Ecuador tácticamente jugó bien. Lo que pasa es que, como lo dice nuestro compañero del Ecuador, pues lastimosamente está carente en el ataque, definición, y tal vez sí le falta un central, un 9, pero que esté dentro de los zagueros de Brasil, porque a Brasil le conocemos la parte ofensiva, que es exquisita, que tocan de primera intención, que juegan al túnel, al espacio, juegan de profundidad, pero hubo momentos en los cuales, por ejemplo, Ecuador presionó también la salida, hizo una presión alta tan buena a Ecuador, que le permitía a Brasil jugar de largo, o sea, casi ni tocar y dejar a un lado el juego ya acostumbrado, es invencible, que a Brasil atacándole se puede conseguir los resultados, pero obviamente hay que manejar el equilibrio. Y fundamental, de acuerdo, y haciendo un corto análisis de lo que habla el profe respecto a la tabla de posiciones, fundamental, y está claro que esta eliminatoria, ganando los partidos, sumando de a 3, esto se empareja. Para mí, todos tienen opción.
La salvedad, obviamente, Brasil, de ahí para abajo, tal vez restándole un poco, o quitándole digamos, ahí un espacio, dándole un cupo casi que Argentina por lo que representa. De ahí hacia abajo, incluido Perú, todos tienen opción. Sí, Chalo, yo también quería comentar eso, ¿no? Que, a ver, terminando con la segunda fecha que viene, ya digamos, ya se termina, digamos, una primera parte, porque después viene Copa América. Luego de la Copa América va a haber partidos seguidos, porque va a ser tripletes, los tripletes se va a ver exactamente ya, o creo que ya puede, ahí creo ya podíamos ir viendo qué equipos estarían, no tanto clasificando, pero con el objetivo más claro para que decirlo, esta selección es candidata para llegar, ¿no? Esta selección también, incluso, también podríamos ir viendo, avisorando un poco lo que vaya a ser esa pelea por el quinto lugar, que también va a estar muy peleada esa pelea por el repechaje. Sí, sí, particularmente creo, bueno, hoy por hoy, y creo que ya hace tiempo, Brasil marca la tendencia en lo que es el continente. Obviamente, por ahí es prematuro la clasificación, pero no le quedan partidos fáciles. Sabemos el poderío que tiene en ofensiva, pero todavía tiene que visitar a países que de visitante a Brasil le cuesta. Entonces, creo, como decía Santino y el resto de los compañeros, pueden ser que los 2, 3 primeros lugares pueden ser ahí un poquito marcados, pero después, e inclusive el tercero hasta el quinto, va a estar muy parejo, inclusive me parece, como han mencionado muchos los compañeros, se define hasta la última jornada y hasta el último minuto, y ahí Uruguay y Colombia, hay una diferencia de goles a favor y en contra. Creo que se va a mantener, independientemente de cuál sea la selección, creo que se va a mantener esa igualdad en puntos cuando llegue su momento y se va a definir, creo que hasta por diferencia de gol. O sea, marca una tendencia que el continente americano es muy complejo competir, así que por eso quería redondear eso. A ver, si las eliminatorias acabaran ahora, probablemente estaría Sudamérica metiendo a 2 selecciones que no clasificaron en las eliminatorias pasadas, ¿no? En otros lados del mundo vemos a selecciones que normalmente siempre están, ¿no? Ya podríamos tener hasta 3 selecciones que no estuvieron en el Mundial pasado, que se podían meter con normalidad en este Mundial. Ahora, lo que indica Santino es correcto, porque si hay un triplete, una selección, sea la que sea, que encaje un tropiezo, digamos, de 9 posibles, haga 3 o 4, digamos, se complica demasiado, y viceversa. Una selección que en esa jornada triple haga 7 puntos, que sería una cosa espectacular, se mete de nuevo en pelea. Así de complicadas y de curiosas y de divertidas son las eliminatorias sudamericanas. Perfecto. Antes de finalizar, bueno, quería hacer un breve resumen de Argentina-Chile, particularmente empataron 1-1. Creo que Argentina se marca una tendencia siempre con Chile, generalmente son partidos muy cerrados, siempre generalmente son empates. En esta ya lleva Lionel Scaloni, hizo un interinato en septiembre del 2018, fue confirmado en 2019. Ha hecho debutar a más de 30 futbolistas en la selección argentina. Particularmente, como argentino, veo que por ahí no estamos, con todo el respeto que se merece el seleccionador actual, creo que no estamos aprovechando una muy buena camada de técnicos como le está pasando a Marcelo Gallardo en River Plate, Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain, Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Creo que ellos ya tienen con una experiencia, vienen con una competencia altísima. Lionel Scaloni está haciendo su primera experiencia como director técnico. Le cuesta un poco encontrar ese lineamiento de la selección argentina. Ayer fue un poquito más superior a Chile, creo que el empate está bien. Particularmente para mí el penal no fue penal. Después quiero saber la opinión de ustedes. Argentina sigue siendo un poco Messi dependiente, si bien hay flashazos de Di María, de Lautaro Martínez, está bueno hacer debutar jóvenes en selección, pero tampoco irse para el otro extremo, ¿no? Hacer debutar jugadores de manera permanente y todo el tiempo
creo que todo tiene un proceso paulatino y progresivo, ¿no? Creo que son camadas que tienen que venir de selecciones juveniles. Hay muchos chicos que han pasado por la 20, por la 17, pero en una selección mayor de la envergadura argentina, en un proceso que es tan vorágine, tan los resultados, Argentina está urgido un campeonato de una Copa América por lo que representa la selección, entonces ya nos fuimos para el otro lado, ¿no? Entonces está en ese traspaso, en víspera de una Copa América. La verdad que no me gusta mucho la selección, por eso creo que ir a Colombia le va a costar muchísimo a la selección argentina. En un momento creo que se había dejado de ser Messi dependiente y otra vez es la persona más desequilibrante. Y creo que no está bien. Sabemos la preponderancia que tiene Messi, su liderazgo, su fútbol, pero él tiene que ser un punto y aparte, ¿no? Él tiene que aparecer cuando se lo necesita y no depender propiamente de él, ¿no? Entonces creo que el partido con Colombia va a ser dificilísimo. Para la Argentina va a ser un partido difícil. Colombia viene con un ánimo estupendo y siempre se han dado lindos partidos. Son partidos abiertos, me parece, que se ha dado entre Argentina y Colombia. Son dos equipos que juegan bien, tienen tendencia de balón. Hay muchos futbolistas triunfando colombianos en el fútbol argentino, entonces conocen cómo es el fútbol argentino y creo que ahí se va a dar, ¿no? Un poco el juego. Chile creo que hizo un buen planteamiento, se cerró atrás, esperó un poco a ver qué proponía la Argentina, sacó un buen punto de visitante, sin demeritar lo que es el fútbol chileno, es una selección muy dura, muy aguerrida. El empate está bien, pero a la Argentina le queda un sabor amargo. No es bueno depender de otras selecciones. Argentina mantuvo su segunda posición en el partido por lo que se dio entre Brasil y Ecuador. A mí no me gusta ser dependiente de otros resultados. Uno siempre tiene que tener su propuesta y depender de uno mismo, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y todos quieren ganar. Así que me queda esa sensación medio amarga, ¿no? Que por ahí, habiendo tantos técnicos exitosos, Gallardo, Simeone, Pochettino, en su momento tuvimos a Bielsa, tuvimos a Peckerman, en su momento también teníamos a Carlos Bianchi, multicampeón con Boca Juniors. Esto también redondeando un poco lo que me comentaban algunos compañeros, por qué Argentina y Brasil no buscan técnicos extranjeros. Creo que son países que por ahí también tienen una superproducción de directores técnicos que están a la vanguardia. Esto en todo el continente latino, estamos hablando puntualmente de acá. Entonces, con todo el respeto que se merece Scaloni, creo que tenemos todavía técnicos más avanzados, con mucho más experiencia, y todo va pasando, ¿no? Entonces, lo que no se pudo cumplir en su momento, ahora ya está. Desearle los mejores éxitos a Scaloni. Argentina creo que va a clasificar, pero le va a costar muchísimo. Todos los partidos son muy cerrados, visitamos a Bolivia y costó muchísimo, hubo también cuestiones con el árbitro, jugamos contra Ecuador y también por un penal en cancha de Boca, entonces a la Argentina todo le cuesta muchísimo, siempre hay fallos arbitrales que son medios tendenciosos, y esto es siempre buscando la objetividad. Entonces, bueno, vamos a ver qué le depara a la Argentina ahora en esta próxima fecha y a ver en la Copa América. Lo importante es sacarse esa presión que tiene la selección, que si bien es una camada joven, pero desde el año 93 que no logra una Copa América. Entonces tiene ese peso moral, institucional, como la AFA. Entonces, bueno, nada, quería hacer un breve resumen de lo que fue Chile-Argentina. Quería ceder la palabra a ustedes, compañeros. Gracias, profe. Yo creo que